por esa presentación y gracias por la invitación. En primer lugar, un saludo a la mayor Manuela Rodríguez, directora de la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas. Un saludo al señor general Gerardo Benavides, jefe de Educación Aeronáutica. Un saludo cordial para todos los estudiantes de la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas, a todos los presentes y asistentes. Muchas gracias por esta invitación. Sé que es una actividad en el marco del bicentenario de nuestra independencia, una fecha que vale la pena celebrar y por eso realmente agradezco mucho que hayan permitido al Ministerio de Relaciones Exteriores hacer parte de esta actividad. Y a veces vemos que nuestro país está inmerso en discusiones políticas de otra índole y dejamos un poco de lado este tipo de actividades para celebrar realmente lo que es llegar a ser una república ya bicentenaria. Y no voy a cansarlos mucho, y creo que la introducción que me han hecho, ustedes se darán cuenta, soy un funcionario de carrera diplomática. La diplomacia sin duda ha sido, es y será uno de los elementos esenciales de las relaciones humanas, también de las relaciones entre estados, y fue uno de los ejes principales en el nacimiento de nuestra república. Algunos de los puntos diferenciales entre dos de nuestros próceres, el general Santander y nuestro libertador Bolívar, tuvieron que ver con la aproximación hacia la necesidad del reconocimiento de otras repúblicas. Y una de las primeras dificultades, ustedes conocen muy bien, fue el enfoque que el general Francisco de Paula Santander le dio al Congreso Anfictiónico de Panamá, que fue la primera actividad multilateral creada en América Latina, que era muy importante para la consolidación del proyecto bolivariano de la Gran Colombia. Hubo una diferencia porque el general Santander consideró apropiado invitar a representantes de los Estados Unidos de América, y mientras el libertador Bolívar realmente consideraba que no era indispensable su participación. Finalmente ellos fueron invitados y la historia cuenta que ese congreso fracasó. Hay varias visiones al respecto. Lo cierto es que recibimos el reconocimiento como nación, como república, de parte de Estados Unidos, y eso no es un paso menor. Siempre hay dos visiones sobre las decisiones que se toman, y para algunos un fracaso haber invitado al representante de Estados Unidos, para otros pues fue, digamos, el paso que se dio para que Estados Unidos reconociera a estas nuevas repúblicas como naciones independientes. Esto lo pongo como reportes. Ustedes son, la mayoría, veo, funcionarios, por supuesto, de la carrera de la Fuerza Aérea. Para nosotros es muy importante en la construcción de nación, en la construcción de Estado, la meritocracia. Ustedes inician su carrera siempre en la escuela militar, y terminan como generales. Nosotros iniciamos nuestra carrera como terceros secretarios y terminamos como embajadores. No todos, por supuesto, porque no hay suficientes cupos para que todos vayamos ascendiendo, pero eso implica que el Estado ha ido democratizando el servicio público en todas las entidades. El servicio exterior, lamentablemente, aún hay muchas discusiones al respecto. Se considera que hay algunos nombramientos que no obedecen al carácter de mérito, pero hay una carrera diplomática que está llevando cada vez más a más ciudadanos colombianos a poder representar al país, tanto en los cargos
en las embajadas y consulados como en nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores en la Cancillería. El presidente Duque y el canciller Carlos Gómez Trujillo son unos convencidos y abanderados del sistema de mérito y le han dado un apoyo fundamental a la carrera diplomática. Hoy venía participando en la Procuraduría General de la Nación en un evento sobre meritocracia y se hacía real a que por primera vez en estos 200 años 20 ciudadanos colombianos pertenecientes a la carrera diplomática están actuando como jefes de misiones diplomáticas del Ministerio. De las 65 misiones que tenemos, 20 jefes de misión son funcionarios de carrera diplomática. Y eso enaltece el mérito en la función pública. Hoy, por supuesto, creo que gran parte de mi intervención, que espero que sea muy interactiva también, me pueden, por supuesto, interrumpir para hacer una pregunta o para hacer un comentario. Tiene que ver con el proyecto de política exterior del gobierno del presidente Iván Duque. Y hago una abrebocas aquí en lo siguiente: tradicionalmente la política exterior, en el caso colombiano, ha estado muy atada a la política interna y tenemos que ir avanzando hacia una autonomía de la política exterior. No siempre, cuando nos desarrollemos en la relación con otras naciones, tenemos que replicar las dificultades, los problemas o los temas que estamos llevando en política interna. El debate que tenemos actual sobre el tema del proceso de paz, sobre el tema del narcotráfico, es lo que en general ha dictado la política exterior. Pero nosotros tenemos que ir caminando hacia una política exterior autónoma, y algunos hablan de una política exterior de Estado. Tradicionalmente las políticas exteriores han sido de gobierno, el gobierno que dicta la política, si llega un nuevo cambia la política y sucesivamente. La verdad es que es una mezcla de las dos. Hay políticas que son de gobierno y hay políticas que deben ser de Estado. El tema de la defensa de la soberanía no es una política de gobierno, es una política de Estado. Es un deber. El presidente de la República, de ahí para abajo, para todos los servidores públicos, defender la soberanía nacional, y más ustedes que son los que se encargan de hacer la defensa. Esa no puede ser un gobierno que llegue y diga: no, para mí la prioridad no va a ser la defensa de la soberanía. Por supuesto que no, nunca ocurrió ni ocurrirá, porque esa es una política de Estado. Hay otras políticas que son de gobierno y que pueden resultar coyunturales, y es el énfasis que cada gobierno le quiere dar a su relacionamiento con los demás países. El presidente Duque, ustedes lo saben, los lemas del gobierno: legalidad, emprendimiento, equidad, sobre la base de la sostenibilidad y de la innovación, pues obviamente hacen parte de todo el eje de política que el presidente quiere dar. Hay algunos temas sensibles que uno quiera o no hacen parte de la agenda internacional, aunque son de política interna. Cada vez que vamos a un foro, o cada vez que los organismos internacionales o que otros gobiernos interactúan con nuestro país, pues obviamente hay preguntas con respecto a lo que está sucediendo en Colombia. El tema, por supuesto, de la paz. Al nuevo gobierno se le dice que tiene que continuar avanzando sobre la paz. Sobre eso no hay ningún tipo de duda. El gobierno del presidente Duque está absolutamente comprometido con la paz. Eso, en las decisiones que él ha tomado de política interna, por ejemplo, el someter a consideración del Congreso unas objeciones sobre la justicia especial para la paz, no implica necesariamente que el presidente o el gobierno del presidente Duque esté cambiando la política de paz, que ahora es una política de Estado, está incluida incluso en nuestra constitución política. Son este tipo de temas los que nuestros embajadores tienen continuamente que ir a explicar a los gobiernos donde están acreditados, tienen que ir a los medios de comunicación de los países donde ellos actúan, tienen que ir a los parlamentos, tienen que actuar con las organizaciones sociales, con los empresarios, para explicar qué es lo que está pasando en Colombia y para dar una voz oficial y explicar debidamente
¿Cuál es la idea y cuál es el mensaje que el gobierno quiere enviar a los demás entes? Lo mismo pasa con los organismos internacionales. Uno de los pasos fundamentales del proceso de paz fue lograr que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas enviara una misión de verificación. Y esa misión de verificación es un tema que el gobierno actual, por supuesto, debe continuar, tiene que hacer los informes del caso, tiene que ir mostrando las dificultades que hay, los avances en la implementación. Y todo eso es una labor que se coordina desde la Cancillería con los consejeros presidenciales y que a diario tenemos que ir haciendo. Cada vez el tema de derechos humanos, un tema que Colombia ha tenido una agenda internacional desde hace muchos años. En el caso de las fuerzas militares, incluida la Fuerza Aérea, por supuesto, el currículo, la educación en derechos humanos, la formación en derechos humanos, ha hecho parte fundamental de la estructura. Y hay muchas denuncias o quejas acerca de que las fuerzas militares, de las fuerzas de policía no cumplen con los derechos humanos o que violan los derechos humanos. Para Colombia eso ha sido fundamental desde los años 90, incluso se tomó la decisión de abrir una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos acá en Colombia. Casi nadie sabe cómo se dio esa negociación. En un momento en el que el país estaba en un momento muy complicado, era la redundancia. Lamentablemente el presidente estaba muy cuestionado, le habían retirado la visa en los Estados Unidos, habían denuncias por violación de derechos humanos, teníamos el tema del narcotráfico encima, habían ventas internacionales que hablaban de Colombia como un estado fallido. Y en el esquema, en el andamiaje, en la arquitectura internacional del tema de derechos humanos, existía una figura que se llamaba el relator. Por ejemplo, en Ruanda se establecía un relator internacional para Ruanda, se nombraba una persona como base de la Comisión de Derechos Humanos que se encargaba de hacer seguimiento de los temas de derechos humanos en un país. Eso era considerado una sanción realmente. Un país al que le establecían un mecanismo del relator era un país sancionado, era un país en el que los demás estados no negociaban, cortaban los lazos comerciales, cortaban los lazos de cooperación, y Colombia estuvo muy cerca de eso, de establecer un relator. Colombia lo que hizo fue decir: aquí tenemos problemas, tenemos dificultades, ayúdenos a resolverlos. Y se tomó la decisión de abrir esta oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Es una decisión que hoy tenemos que ir mirando, tenemos que ir revisando, porque uno está entrando en ese tema, porque hoy ya estamos en una situación distinta en la que estábamos en los 90. Ya podemos mirar cómo hacer un tipo de relacionamiento mucho más flexible, digamos así, porque no hay duda que la presencia de los organismos internacionales, ya te doy la palabra, la presencia de los organismos internacionales en el país, pues obviamente cada vez es objeto de revisión. Si me lo permite, quisiera preguntarle con relación al tema de Venezuela y específicamente a la forma como el gobierno, el presidente Duque, por intermedio de su, llamémoslo así, Cancillería y toda su capacidad, llamémoslo así, de gestión, está de alguna forma trabajando en el sentido de, pues, todos sabemos el tipo de situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos y de alguna forma cómo esa situación pues, nos está afectando más de 4 millones de personas que de alguna forma están en nuestro territorio, y desde la Cancillería eso, de alguna forma cómo ustedes lo gestionan. Muchas gracias. Vamos a llegar al tema de Venezuela, porque sin duda ese es un tema fundamental. El tema de, antes de contestar sus preguntas, está el tema, por supuesto, de drogas, un tema en el que Colombia ve
pues sumergido, metido allí, y para nosotros pues es una realidad, más de 200.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para lo que se llama desnarcotizar la arena, pues esa realidad nos impone que parte del relacionamiento internacional tenga que ver con eso. Y el gobierno pues tiene que buscar una manera de explicar, buscar soluciones y llegar a conclusiones para poder responder a los retos que nos plantea esto. El narcotráfico, como muchos otros actores, obedece también a temas transnacionales. Estados Unidos, pues un país donde tenemos una cooperación muy amplia, tiene mecanismos como la certificación o desertificación para los países que no cooperan, y cuando la situación se complica a nivel interno, pues a nivel internacional nos toca empezar a buscar cómo hacer para evitar que en el frente externo tengamos dificultades. Lo mismo sucede con los organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, que tiene una presencia muy grande en el país. Es un tema muy similar al que les contaba en el de derechos humanos. En un momento de dificultades, cuando Colombia es cuestionada, cuando Colombia está metida como en el ojo del huracán, la respuesta es, bueno, busquemos ayuda internacional y establezcamos una oficina que es la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas. En fin, hay múltiples retos, dificultades, hay muchos derechos interna de los temas domésticos, y la gran mayoría de ellos pues también trascienden fronteras y hacen que la acción de la Cancillería tenga que ir de la mano con las demás seguridades del Estado. El tema de Venezuela. Colombia ha sido un país tradicionalmente emigrante, es decir, la gran mayoría de nuestra población, más o menos entre 4 o 5 millones de personas, en los últimos años, en las últimas 2 décadas, han salido del país buscando un mejor destino, por las razones que cada uno ha considerado. No ha sido un país muy dado a la inmigración, con contadas excepciones. Algunos de ellos conocen una inmigración grande después de la Primera Guerra Mundial, ciudadanos provenientes de Turquía, de Líbano, de Siria, llegaron a la primera oleada de migración acá. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una migración europea también, pero en general no ha habido grandes flujos migratorios que lleguen a nuestro país. Así que el tema de Venezuela, pues obviamente nos cogió de alguna manera sin estar preparados para ello. El gobierno lo que hace es tratar de, primero, aceptar que ese es un problema serio, porque hay una gran diferencia con el gobierno anterior. El gobierno anterior pues realmente tenía una aproximación hacia el tema de Venezuela, del gobierno de Venezuela, de una manera más cercana y poco confrontacional. Una de las grandes diferencias del nuevo gobierno es que empieza a decir las dificultades que tiene ese gobierno con respecto al tema democrático y el hecho de que su problema interno ya está generando dificultades hacia Colombia. Hay una diferencia fundamental con el gobierno anterior. Y es aceptar que hay una realidad y que hay unas dificultades en el país hermano que están generando ya problemas hacia Colombia. Y lo primero que dice es, la mejor manera de solucionarlo es que ellos solucionen su problema interno. Mientras tanto, nosotros tenemos que mirar cómo gestionamos esos flujos migratorios para tratar de minimizar los daños. El presidente ha sido realmente muy insistente en que la palabra mágica aquí ha sido la solidaridad para recibir al pueblo hermano de Venezuela, independientemente de las dificultades que eso genera. Y se han generado varios mecanismos de política interna y obviamente instrumentos jurídicos para poder recibir, gestionar esos flujos migratorios y buscar la manera de
minimizar los daños. Desde el punto de vista internacional, lo que ha hecho el gobierno es liderar dentro del Grupo de Lima la necesidad de buscar una solución pronta y rápida al tema doméstico en Venezuela, sin que eso implique, por supuesto, que Colombia esté buscando o esté liderando una salida de una intervención militar. En ese sentido, el gobierno ha sido absolutamente claro y bien. Pero sí una presión internacional en el Grupo de Lima, que ha sido, digamos, el grupo de países amigos de la solución hacia Venezuela, para volver a los canales diplomáticos, democráticos, para volver a los canales democráticos y para que Venezuela pueda nuevamente tener un gobierno que le permita vivir en democracia, vivir en paz y evitar que los ciudadanos continúen saliendo. Entre tanto, las dificultades continúan. Como ustedes recordarán, ya hace casi 6 meses, en estos días vamos a cumplir 6 meses, en el que tuvimos un reto muy grande. Tradicionalmente, cuando los países rompen relaciones, esa ruptura implica la expulsión del jefe de la diplomacia de cada uno de los países, que es el embajador. A veces dicen que los funcionarios diplomáticos van a salir también, pero nunca habían tomado una decisión como es la de expulsar a todo el personal diplomático, consular y administrativo. Ese es un reto que nos tocó asumir a nosotros. Teníamos obviamente algún tipo de mecanismos para poder sacarlos. Pudimos sacar más o menos 80 funcionarios con sus familias que tuvieron que abandonar sus muebles, sus residencias, sus carros, su vehículo y traerlos acá. Lo que hicimos nosotros es abrir unos puntos fronterizos en el puente Simón Bolívar, en Paraguachón, y otro en la Guajira, en Maicao, para tratar de atender a los colombianos, que todavía hay muchos que continúan en Venezuela. Esto es inédito en el derecho internacional. Realmente, pues, en territorio colombiano tenemos unos puestos consulares. No tiene sentido. Pero realmente ha servido para poder prestar la ayuda, la colaboración. Los cónsules, a diferencia de los diplomáticos, se encargan básicamente de representar a los colombianos y de defender los derechos de los colombianos en el exterior. En esta semana tuvimos una buena noticia de que 60 colombianos que estaban presos en Venezuela, acusados de paramilitarismo y de intentar asesinar al entonces presidente Chávez, fueron liberados. Nosotros tenemos que estar prestando continuamente asistencia a todos los ciudadanos colombianos que están en cárceles venezolanas y de otros países, por supuesto. Entonces, el tema de Venezuela es un tema sensible, es un tema que Colombia sabe, es un tema doméstico, es un tema interno en Venezuela. Colombia respeta la Carta de las Naciones Unidas, el principio de no injerencia en asuntos internos de otros países, un principio que Colombia defiende como es un país que acata el derecho internacional y que, por supuesto, lo que aspira es ejercer una presión suficiente, liderar a otros países para poder lograr que en Venezuela retorne la democracia. Ese es el punto fundamental con el tema de Venezuela. Y lo demás, por supuesto, son los temas económicos, sociales, del medio ambiente. En los temas económicos y sociales, Colombia tomó una decisión en la Constitución del 91 de escindir la política comercial de la política exterior, creó el Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de Comercio Exterior a su vez creó ProColombia. Nosotros trabajamos muy de la mano con ProColombia y de hecho nuestros embajadores son agentes de la promoción de inversiones, de atraer inversiones a Colombia, y eso es parte de la labor diaria del embajador, de tratar de incrementar las exportaciones colombianas en mercados internacionales y de tratar de atraer más turismo a Colombia
tres ejes principales de ProColombia. La idea, por supuesto, es que a través de sinergia entre los dos ministerios y con ProColombia, pues podamos incrementar la economía colombiana. Realmente se buscan inversiones por 5.350 millones de dólares y la idea es incrementar a 36.000 empleos más. Tenemos que buscar la manera de aumentar y diversificar la oferta exportable, que esa es una tarea interna, es una tarea internacional. A veces el problema no es solo encontrar mercados, sino aumentar la oferta exportable. En eso tenemos que ir de la mano con nuestros empresarios y con nuestros emprendedores. Y en tema de turismo, tenemos como meta atraer 4.600.000 turistas en 2019. En tema de turismo, Colombia es un país que lamentablemente tampoco había recibido mucho turismo. Ya hablar de 4 millones de turistas es una meta grande, pero realmente es muy poco. Una ciudad como París recibe 40 millones de personas. Colombia recibe 4, es decir, el 10%. Pero todo eso tiene que ver con los temas de seguridad, que son los que más manejan ustedes. Y realmente tenemos que ir caminando hacia cómo avanzar en todos estos temas que puede llamar de la agenda positiva. El tema de la agenda ambiental, el presidente ha sido muy incisivo que hay que fortalecer, promover y ayudar al emprendimiento en Colombia. Ustedes bien saben que la economía naranja es uno de los proyectos banderas del presidente. Estamos en la cuarta revolución industrial y lo que el presidente quiere es que Colombia pueda convertirse en el Silicon Valley de América Latina. Creo que tenemos el potencial para ello. Tenemos que concentrarnos en eso y trabajar. Tenemos retos grandes por hacer en el sector rural. Entrando un poco ya en lo que tiene que ver con los asuntos militares, pues Colombia ha logrado fortalezas grandes en el tema militar. Gracias a esto tenemos un relacionamiento muy grande con la OTAN y en este momento estamos en abrir una misión permanente en Bruselas directamente ante la OTAN. Creo que eso es una ventana de oportunidades que se abre para todas las fuerzas militares. Eso es un acuerdo de asociación, nosotros no vamos a ser miembros de la OTAN, que como ustedes saben, eso es un acuerdo de defensa. Pues Colombia jamás va a poder pedir pues, que se active ese mecanismo de defensa. Hay otros países que han hecho parte de este acuerdo de asociación y lo que Colombia busca es, por supuesto, promover a sus fuerzas militares. Las fuerzas, el conocimiento, las buenas prácticas y todo lo que hemos venido aprendiendo en todos estos lamentables años de guerra. Hoy podemos exportarlo al mundo a través de buenas prácticas. El tema de las situaciones de San Andrés, ¿cuál es el manejo que se ha venido dando? Bueno, sabemos cuál es el manejo. ¿Cuál va a ser el manejo que se le va a seguir dando a esa situación? Muchas gracias. Ese tema es un tema, por supuesto, muy sensible. Para nosotros no es un secreto que ya hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. La posición de Colombia ha sido que ese es un tratado que no es aplicable y este gobierno, pues, por supuesto, continúa en la misma tónica. Hay otras demandas incluso de Nicaragua, ellos están demandando el tema de la plataforma continental. Tenemos un equipo de juristas encargado de la defensa de Colombia, a pesar de que Colombia ya se retiró del pacto pues, del Tratado Internacional de la Corte Internacional de Justicia, pero el equipo de defensa consideró que era más importante, como es un tema muy técnico, el tema de la plataforma continental es un tema bastante técnico, no es tan jurídico,
Colombia consideraba que la mejor manera de defenderse era acudiendo a llevar los peritos necesarios para poder demostrar que lo que está pidiendo Nicaragua no es de esa manera. En todo caso, hay unos temas sensibles. La posición de Colombia sigue siendo la defensa de la soberanía y lo que creo que en el futuro puede darse es, por supuesto, buscar una negociación directa con Nicaragua. El hecho de que el gobierno de Nicaragua en este momento tenga ese énfasis en una situación muy similar a la de Venezuela, pues hace prácticamente imposible que el tema de una negociación directa pueda llevarse a cabo. Por ahora, Colombia lo que dice es: esa es una sentencia, la sentencia es inaplicable, nosotros tenemos que seguir sobre la base de lo que dice la Constitución Política de Colombia, y en ese sentido no lo invocamos. Vamos a esperar a ver qué sucede. Esperamos que este año, hacia el final de año, haya audiencias en la Corte Internacional de Justicia, pero creo que no va a haber ningún fallo este año. Cuando pasó eso, pues en muchísimos medios y hubo muchos análisis, se criticó mucho la falta de, muchísimos cambios en los defensores técnicos y jurídicos, la representación, si mi memoria no me parece, digamos, nuestra posición en esa situación, en la Corte y todo eso. ¿Qué hemos hecho para fortalecer? ¿Es cierto, no es cierto? Nuestra posición en este tipo de demandas es fuerte, tenemos un equipo jurídico fuerte, estable, que continuo, con perspectivas de continuar, porque es muy importante ese tipo de cambios. Sí, no, yo no he hecho parte de ese equipo, la verdad. Han habido varios colegas de carrera diplomática y la verdad creo que el equipo fue muy bueno. Hay algunos aspectos que es que tanto los historiadores como los estudiosos tienen que reconocerlo. La verdad, ahí me abstengo un poco de comentar porque esos son temas muy sensibles y realmente creo que no es el momento de hacerlos. Pero la sentencia ya es pública, la posición colombiana ha sido pública. Yo lo único que reitero es que este gobierno está comprometido con la continuidad a tal punto de que los agentes del Estado contra todo el gobierno anterior continúan. En ese sentido no ha habido ningún cambio. Y los agentes del Estado que contrató el gobierno del presidente Pastrana, que fue cuando Nicaragua presentó la demanda, el gobierno del presidente Uribe los dejó, continuó. Siempre hay críticas al respecto, pero a veces hay críticas de gente que dice: no, pues que ese equipo pudo haber sido mejor. Sí, seguramente, pero la continuidad del equipo está a lo largo del tiempo. El presidente Pastrana nombró unos, incluso el canciller entonces era el canciller Guillermo Fernández de Soto. Cuando él salió de la Cancillería, luego hizo parte del equipo, estuvo en toda la línea de defensa durante los 8 años del presidente Uribe, y luego pues, el fallo sí salió ya cuando estaba el presidente Santos en el gobierno. Pero ese equipo continuó hasta la sentencia. Una vez dictada la sentencia, pues ese equipo ya, por razones obvias, se hizo a un lado, ya se nombró uno nuevo, y a partir de entonces ese mismo equipo está. Es un equipo que está liderado por un ex embajador de Colombia en la área, que también fue procurador, que fue el doctor Carlos Gustavo Arrieta, y un ex magistrado de la Corte Constitucional, que fue uno de los arquitectos, de los que idearon, los que trabajaron en la Constitución Política de la anterior, que es el doctor Juan Cepeda. Ellos son los dos agentes del Estado que están liderando esto. Tienen un equipo internacional, por supuesto, de expertos, de abogados expertos, que los apoyan en la defensa del Estado colombiano. Colombia le dedica no solamente mucho tiempo, sino muchos recursos a esa defensa, la verdad. Y como siempre, hay muchos temas de Estado que pues, no salen a la luz pública por razones obvias, pero realmente, desde mi punto de vista, yo creo que se hace la defensa técnica más adecuada. Ahí lo que pasa es que hay muchos puntos por discutir, no solamente en derecho internacional, sino
sino también internamente, y que a veces lo que piden es que no se debatan internamente para no darle elementos a otro país para que su defensa mejore. Yo creo que con esto ya me están haciendo aquí señas. De mi parte, termino mi intervención. Les agradezco mucho su atención y quedo abierto, por supuesto, para más preguntas en el tiempo que nos quede.